Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Con nosotros Marcela Jiménez. Marcela, ¿cómo estás? Bien, Fernando. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Y también Hernán Leighton. ¿Estás ahí, Hernán? Estamos acá, listos. Qué bien. Oye, ayer se dio un paso interesante que vamos a ver cómo termina, sí, pero se dio ese paso que tiene que ver con la aprobación de la Cámara de Diputados al postnatal de emergencia y ahora, bueno, esto pasa al Senado y yo, bueno, creo que aquí se van a tener que definir un montón de cosas que hemos estado discutiendo durante bastante tiempo sobre lo que haga básicamente el Ejecutivo, si lo va a vetar, si en algún momento, si el Senado va a generar una discusión que eventualmente también tenga una resolución, si es que eso, ¿cómo ven ustedes justamente esta situación que pasó ayer? Bueno, lo que pasó ayer fue bastante interesante porque lo que está pasando en realidad con este proyecto es claramente un gallito entre el Congreso y el gobierno, y eso no es menor, y es un gallito que no es solamente de la oposición a un gobierno de derecha, sino que además es transversal, porque este proyecto está patrocinado por varios parlamentarios de Renovación Nacional. De hecho, el gobierno ayer desplegó intensas gestiones para tratar de convencer a sus propios parlamentarios de que no votaran a favor del proyecto en la Cámara de Diputados y no tuvieron éxito esas gestiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este proyecto está en tramitación, había sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero al pasar al Senado, fue en el Senado donde se le planteó, se le rechazó la admisibilidad. Entonces, lo que sucede es que eso fue lo que pasó a la comisión mixta, y la comisión mixta, que escuchó a una serie de constitucionalistas, elaboró un informe y declaró admisible el proyecto, y eso es lo que la Cámara de Diputados votó ayer. Sí. La admisibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora el proyecto vuelve al Senado y lo que se tiene que ver primero que nada es el tema de la admisibilidad. Si el proyecto es rechazado, se archiva en el Senado la admisibilidad, pero si el proyecto es aprobado, el Senado entra al fondo de la discusión del proyecto. ¿Qué es lo que sucede? Que es sumamente importante, y es ahí donde está el foco puesto en un grupo de parlamentarios de oposición, que fueron los que inicialmente plantearon el tema de la inadmisibilidad del proyecto, es que me refiero a Quintana, Goich, Letelier y Pizarro. ¿Qué es lo que pasa? Y es que ellos en estas semanas han planteado que están en reflexión. ¿Y por qué están en reflexión? Porque ellos pensaron que al plantear la inadmisibilidad del proyecto, le dieron la oportunidad al gobierno que presentara una iniciativa al respecto. Y el gobierno puso un proyecto sobre la mesa que ha sido duramente cuestionado, que es aquel que en vez de establecer un postnatal de emergencia durante el estado de excepción por la pandemia y alargar los postnatales, se le dice a la gente que recurra a la ley de protección del empleo y que ocupe su propio fondo de cesantía para financiarse los meses que extiende el postnatal. Entonces, varios de estos parlamentarios dijeron que estaban en reflexión porque encontraron que el gobierno había dado una muy mala solución a la situación. Un tema que es real, que es necesario, que es urgente y del cual se llevan varios meses discutiendo. Sí. Hernán, ¿quieres agregar algo? Sí, es que este es uno más de los flancos que tiene que ver con el gobierno, porque a pesar del cambio en el equipo político, son 4 los proyectos que se le están yendo en colleras, como se dice en buen chileno, porque uno de los debates que está planteado al interior del gobierno es cuándo, cómo y por qué ocupar los vetos presidenciales, que se ha transformado en un gran tema de debate. Recordemos el haber insistido en generar un grupo paralelo, ya fallía esta opción para
poder mejorar los procedimientos al interior del Congreso, llevó a que esta discusión se ampliara. Entonces, ¿qué pasa si este proyecto sigue avanzando? El gobierno se va a plantear nuevamente la posibilidad de veto. El problema que tiene es que está planteándose esa misma opción en otros 3 proyectos que tienen la escoba al interior de Chile Vamos, como es el proyecto de reelección, con el tema de si va a poner un veto aditivo o no respecto del tema de los alcaldes para sacarlos de esa ley. Está también respecto del servicio de protección de la niñez y el veto que puso respecto a los de la prestación de servicios básicos. Entonces, sí, el gobierno acá está en un embrollo muy grande, y como decía Marcela, bien planteado en el sentido del gallito del Congreso con el gobierno, porque ¿cómo se lo han planteado desde el Congreso al gobierno? Vetar la aprobación de un proyecto, claro, puede ser en situaciones excepcionales, pero tener que ocupar el veto 2, 3, 4 habla muy mal de la política que está ejerciendo el gobierno, de la poca contención que está ejerciendo el propio Chile Vamos y el desorden interno que tiene, absolutamente. Sí, porque ahí hay un punto. Si esto fuera un tema, Hernán y Marcela, de, digámoslo así, bipolar clásico, donde todo el oficialismo vota de una manera y toda la oposición vota de otra, uno podría entender que esto de alguna manera generara una nueva presentación de un caso de veto, pero no afectaría para nada la coalición gobernante. Pero tú tienes en particular, sobre todo en la Cámara de Diputados, posiciones muy pro atender este postnatal de emergencia dentro de Chile Vamos, dentro de los de los partidos que componen la coalición de gobierno, y por lo tanto la decisión del veto pasa a ser algo que eventualmente divide aguas, no entre oposición y oficialismo, sino que entre dentro del propio oficialismo. Sí, Fernando, esa división está hace rato, pero se ha ido agudizando mucho en el oficialismo desde el estallido social y sobre todo con la pandemia. Y eso pasa por algo que nosotros plasmamos en un tema de Hernán esta semana, que él se puede explayar mucho más, y que tiene que ver con una fractura que hay en la derecha y que afecta obviamente al gobierno, precisamente con episodios como lo que está sucediendo con el postnatal de emergencia, y tiene que ver con que hay una derecha que está más en sintonía, una derecha política y social que está mucho más en sintonía con la realidad de lo que sucede en la sociedad que esta derecha tradicional 100% economicista. Hay una dicotomía en la derecha entre que todo pasa por el prisma económico, incluyendo las decisiones políticas, y otra derecha que entiende que la economía tiene que estar en función de la política, porque las decisiones son políticas. Esa dicotomía la están tratando y la están analizando y la están planteando una serie de analistas de la propia derecha, y que hablan de esta fractura, y una fractura que no tiene vuelta atrás, y una fractura que va a seguir creciendo y que va a seguir en aumento, que es un proceso en el que entró el sector. Y en medio de ese proceso está el gobierno tratando de gobernar en una pandemia y una crisis económica. Entonces, aquí está el tema de cómo sectores de la derecha ven que hay que enfrentar la pandemia y los efectos económicos de la pandemia, y hay otro sector de la derecha que entiende de una forma totalmente distinta cómo tienen que hacerlo. Por eso está esta diferencia tan fuerte, y el gobierno está tan complicado con temas como el postnatal. Sí, tú te estás refiriendo probablemente a la diferencia que se nota mucho más marcadamente, por ejemplo, en la entrevista en The Clinic que le hacen a Mario Desbordes ayer, que yo creo que es de las entrevistas más, si tú quieres, rupturistas dentro del... no te digo rupturista, quizás es muy extremo, quizás es de las que generan una polémica llevada a la coalición de gobierno, que probablemente es la más clara para entender las posiciones. Claro, yo lo decía ayer, Marce y Hernán, hay dos tipos de diferencias que tú puedes tener. Tú puedes tener una diferencia respecto de un evento particular, pero otra cosa totalmente distinta es tener una diferencia sobre la visión del problema.
o si tú quieres, voy a usar la palabra que mucha gente se asusta, sobre la mirada ideológica frente a un problema, de cuál es la forma de enfrentar una situación que afecta a los chilenos y por qué afecta a los chilenos. Eso es distinto a decir, mira, debiéramos usar, qué sé yo, una mascarilla de tal tipo, o debiéramos usar una mascarilla de tal otro tipo. No, aquí estamos hablando de visiones de país, de visiones del sector y cómo debiera tratar la situación objetiva del país más allá de la pandemia. Y eso es un quiebre mucho mayor cuando se trata de proyecciones ideológicas o proyecciones o visiones de país, que simplemente si es que se discute si es que las cosas son A o B en términos materiales. Y ese problema está efectivamente instalado, no solamente por Mario Desbordes, está instalado por las columnas, por ejemplo, de Hugo Herrera, o las columnas que tienen también otras personas en los últimos días y semanas, por la posición que, por ejemplo, se retratan, como lo que estamos conversando, en torno a diferencias con el Ejecutivo sobre proyectos de ley, donde aquí no se ve un problema simplemente de plata por estos parlamentarios, sino que se ve un problema de rol de lo que debiera hacer el Parlamento en términos proyectivos frente a una situación de tanta dificultad para las personas. Por eso te lo planteaba Fernando. Nosotros en la Semana Política, el miércoles, nosotros entrevistamos a Hugo Herrera y hablábamos de este mismo tema. Y yo hace más de un mes entrevisté a Mario Desbordes, y él hace más de un mes, de hecho, mes y medio, uno en cuarentena y con teletrabajo como que pierde la perspectiva del tiempo, y en ese minuto Mario Desbordes también decía, y él hablaba, para él su mayor preocupación es la pobreza y el efecto de la crisis económica que está generando la pandemia. Entonces él en esa entrevista me planteaba y me decía que él se acordaba perfectamente de lo terrible que había sido la crisis económica del 80 en su familia. Y él está muy en sintonía con eso, porque viene de una realidad distinta a la de la mayoría de la derecha de este país. Él no estudió en el St. George. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene otra mirada, tiene otras percepciones, y esa es la que ha ido plasmando en la derecha, si bien desde antes del estallido, pero el estallido marca un hito y un punto de inflexión no solo en el país, sino que en la derecha hay un sector de la derecha que comprende que este país cambió, que comprende que las reglas del juego, que la institucionalidad en la que nosotros estamos basados y sentados, está con problemas serios y tiene que ser modernizada y actualizada a la realidad de este país de hoy. La sociedad cambió mucho más rápido que la institucionalidad, y eso Mario Desbordes lo entiende, y lo entiende, como dices tú, Hugo Herrera, y lo entiende la diputada Marcela Sabat, y lo entienden una serie de otros diputados de Renovación Nacional que o lo entiende el senador Manuel José Sandón, que llevan un tiempo ya en un predicamento, en un discurso, en una línea de propuestas. No por nada, y quería hacer una cápita muy chico para hacer el pase a Hernán, no por nada en la encuesta Criteria que se dio a conocer hoy, Mario Desbordes es el único parlamentario que tiene mayor aprobación que desaprobación de todo el Congreso. Ese no es un elemento menor, quiere decir que la gente se siente identificada o siente que él comprende los problemas y las realidades que están viviendo. ¿Y esa es una encuesta de qué tipo, Marcel? ¿Cuál encuesta es? La encuesta Criteria. La encuesta Criteria, que sale mensualmente, que lleva muchos años, cuyo director es Cristian Valdivieso. Sí, lo hemos tenido varias veces. Sí, de hecho muchas veces tuvimos a Valdivieso en el estudio, Fernando, entrevistándolo en otras versiones de esta misma encuesta. Y en esa encuesta aparece que el presidente Piñera bajó 7 puntos en su aprobación, de 24 a 17, y que, por ejemplo, el Congreso está muy mal evaluado, muy, es junto con la Iglesia Católica, es de las peores instituciones evaluadas en el país, mantiene su nivel bajo, pero dentro de eso se pidió evaluar a una serie de parlamentarios. Y dentro de esos parlamentarios, el único cuyo nivel de aprobación es mayor que la desaprobación
es Mario Desbordes. Ahora, Marcela, eso me parece sumamente interesante lo que tú estás diciendo, pero convengamos que Mario Desbordes necesita, como él mismo lo dice en la entrevista de The Clinic, él necesita que esa relación se dé al interior de su partido, no necesariamente con la gente, porque no cabe la menor duda que van a salir los detractores de Mario Desbordes a buscar desbancarlo si se presenta a la reelección en la presidencia del partido. Ya lo ha dicho Andrés Alamán muy claramente en ese sentido, y él ha señalado de que él tiene una mayoritaria aprobación al interior de su partido, que es lo que él necesita para continuar encabezando esta posición, si es que así lo permiten efectivamente las bases de su organización. Pero se le viene encima una contra fuerte al interior del partido, sin duda. Ya empezó Fernando. Hace 2 semanas atrás, un fin de semana, salió en un diario la noticia, la confirmación de que Mario Desbordes iba a ir a la reelección. Y acto seguido, desde ese día mismo, apareció Alamán y empezaron a aparecer todos los contrarios, y tanto que le gusta esta palabra a Renovación Nacional, y que la ocupó en su minuto en la década de los 90 Alamán, cuando era distinto, cumplía otro rol en el partido, aparecieron los poderes fácticos de Renovación Nacional, y desde ahí no han parado. No por nada les recuerdo la entrevista a Carlos Larraín sentado en su fundo en Magallanes, rodeado de ovejas, pegándole un golpe a Mario Desbordes a 2 páginas en la segunda, diciendo que estaba llevando el partido a la izquierda. Carlos Larraín no es solo el expresidente de Renovación Nacional, es una de las personas, uno de los financistas importantes del partido, además. Sí, y es también complicado en el oficialismo, o sea, si se puede decir, de Renovación Nacional, porque la arremetida del sector conservador del partido ha sido muy fuerte. Ellos están haciendo los cálculos internos ahora, porque la apuesta de la directiva de RN está en las bases, no tanto así en los rostros, como uno podría reconocerlos en el Congreso, donde la mayoría se inclina hacia la oposición a Mario Desbordes, y existe mucha preocupación en ese sector, porque además ellos mismos te lo van a señalar, son los que mueven las lucas adentro de este partido, y eso siempre es muy importante en época de campaña. En estos precisos momentos, desde el oficialismo de Renovación Nacional, se está haciendo este nuevo rastreo que ya se había hecho durante la pandemia para saber a dónde está la aguja en las bases de Renovación Nacional, porque si bien los dos sectores van a decir que los apoyan a ellos, durante el estallido social habían varios estudios que te mostraban en papel que señalaban que sí, que estaban de acuerdo con esta mirada más social que había imprimido el actual presidente de este partido, pero están nerviosos, no están seguros, no están claros. La apuesta ya va a ir a la reelección, sí, pero no están seguros de estar caminando sobre las mismas bases sólidas que lo hacían durante el estallido. En marzo, perdón que lo interrumpa, pero me hicieron recordar que en marzo, y esa fue si no fue en marzo, corrígeme, Hernán, pero hubo un minuto donde en relación a todo lo que había sido el papel de Desbordes en el estallido y todas las críticas que se le estaban haciendo de ciertos sectores de Renovación Nacional, Desbordes puso su cargo a disposición y renunció en el Consejo General de Renovación Nacional, y el Consejo no se lo aceptó y lo ratificó, y esa fue una prueba de fuerza que no fue menor y que le dio un aire que le ha durado hasta ahora. Exacto. Sí, bueno, esto en todo caso, y también lo vengo mencionando bastante, sería totalmente distinto en términos de lo que podría ser interpretado como qué tan grave es este problema de discusión interna dentro de Renovación Nacional. Sería totalmente distinto en un contexto donde básicamente existe la pandemia y la forma de enfrentarla, tanto económica como sanitariamente, y es una cosa totalmente distinta si es que simultáneamente a la pandemia estamos inmersos en un camino constitucional que ya echó a correr y que en algún momento dado va a tener que discutir las visiones del país, en la forma en que nosotros queremos que se organicen los poderes del Estado, que las facultades que cada uno tenga en el plasmado, si es que así la ciudadanía lo quiere, de una nueva constitución. Ese cuadro sí que debe provocar
una situación tremendamente molesta y nerviosa en aquellas personas que son ortodoxos en términos constitucionales, porque las visiones que están revelando Mario Desbordes y muchos más en el ámbito de la derecha, perfectamente, además de que dicen que van a aprobar el plebiscito, perfectamente pueden ir acompañadas de una decisión de revisar algunas cosas que se consideran sacrosantas en materia de la Constitución. Sí, Fernando, de hecho, el rol que cumplió Desbordes en el acuerdo del 15 de noviembre que estableció toda la ruta del proceso constitucional, le costó que internamente sectores de la derecha lo traten de traidor. La Constitución del 80 es la nave nodriza de la derecha, lo fue siempre, fue su eje rector, y fue visto por los sectores más ortodoxos, como dicen tú, como una traición, efectivamente. Pero hay sectores de Renovación Nacional y de la derecha que entienden que la Constitución del 80 tiene que ser cambiada, que ya no resiste más parches y que tiene que ser modificada, y que eso es parte del proceso por donde se canaliza todo lo que fue el estallido social, que a lo mejor a algunas personas se les olvida, pero el estallido social, todas las demandas del estallido social están suspendidas, no están solucionadas, no están aplacadas, están suspendidas, fueron suspendidas por la contingencia de la pandemia, por las cuarentenas, por la crisis económica. Y de hecho, Desbordes y varios han planteado, Hugo Herrera, distinta gente ha planteado desde abril el temor de que la crisis económica feroz que estamos viviendo y que viene lo peor aún de esa crisis económica, genere no solo un estallido social, sino que un estallido del hambre. Entonces ya el escenario es complejo. Entonces aferrarse a doctrinas obsoletas que no dicen relación y que solo perpetúan privilegios para un sector reducido de la sociedad, eso es lo que está chocando en la derecha, y muy fuerte. Hernán. Sí, hay que recordar que, como lo han puesto ustedes en contexto, el tema del plebiscito obviamente que tensiona mucho más la fractura esta histórica que existe al interior de la derecha, porque acá se está jugando también la hegemonía del sector, se está jugando la hegemonía del sector de aquí en más. Recordemos que vienen varias elecciones de diferente calibre, y además después ya las presidenciales. Uno siempre dice que a los gobiernos al segundo año se le acaba la capacidad de maniobra, pero este gobierno se la acabó anticipadamente y entró de lleno en una carrera que está desatada al interior de los partidos, hacia el exterior con los alcaldes, en pugna con el gobierno, y en medio de esto la fractura ideológica de la derecha que está explotando por todos lados para ver quién va a hegemonizar esta nueva mirada o sostener la que se ha validado durante mucho tiempo. De aquí en más se juega el plebiscito, las elecciones, la continuidad del gobierno, y esa es la gran meta que tiene hoy día el oficialismo, y totalmente descontrolada para el gobierno. Hoy en día el gobierno, más allá de que haya metido personas de gran arte de la política en el equipo político, se han podido dar cuenta de que el contexto está por sobre cualquier intento de política fina para intentar alinear las cosas. Los partidos están totalmente en pugna y con una mirada electoral de la que el gobierno no se puede hacer cargo, ni los propios partidos. Sí, yo insisto de que este proceso que se llevaba paralelamente para el tema constitucional, que quizás algunos dijeron, todo el tema central ahora es la pandemia, estoy hablando en el marco del oficialismo, pueden generarse visiones bien preocupantes respecto de qué tanto esta controversia que se está viviendo en términos prácticos a raíz de la toma de decisiones dentro de la coalición de gobierno eventualmente puede traducirse en posiciones de largo plazo en la forma de potencial redacción de una nueva constitución.
Y yo creo que eso es lo que genera un temor, si tú quieres, en las personas más recalcitrantes, generan un temor, pero realmente mayor. Porque aquí no estamos hablando de que se espere que eventualmente alguna autoridad de la oposición sea la que lleve el candil, no. Estamos hablando de que las explicaciones, los argumentos que se están dando para sustentar posiciones en materias que dividen a la derecha, esos argumentos son argumentos que tienen carácter constitucional. Cuando se habla de avanzar hacia una economía social de mercado o socialdemócrata al estilo europeo, y se habla de la derecha alemana por Angela Merkel, es decir, eso es años luz de diferencia del sistema que tenemos nosotros. Aunque se esté hablando también de un sistema en un gobierno que para todos los efectos prácticos uno puede llamar centro-derecha. Pero es años luz de diferencia, y eso provoca escalofrío, pero pánico, en aquellos que consideran que la Constitución del 80, con toda su reforma, no puede ser tocada más allá de la cosmética. Así que... Esa es la base de la discusión en la derecha, así es, pues, Fernando. Esa es el meollo, y por eso que la misma, en esta nota que te comentaba, Hernán, lo que se planteaba en la nota es que esto es una fractura profunda, no es otra de las peleas, no es otra de las disputas de la derecha, no es otra peleita por un cargo senatorial, por quién es el candidato presidencial, por la presidencia de un partido, por quién tiene más candidatos, quién tiene más gente en el gobierno, que han sido las razones de las pugnas sangrientas, porque las peleas de la derecha son sangrientas, pero esto es mucho más profundo, y por eso que es un hecho que no solo va a marcar la ruta de la coalición de aquí en adelante, sino que además es un tema no menor para el gobierno, porque está gobernando un gobierno de derecha. Sí, por cierto, hagamos una pausa y volvemos con el mostrador en la clave. ¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena? Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Utiliza la mascarilla en todo momento. Mantén la distancia de 1 metro. No compartas platos y utensilios de aseo. No permitas la entrada de visitantes. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 FM en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Donde estés, La Clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Con nosotros están hoy día Marcela Jiménez y Hernán Leyton. Yo tengo la impresión que en el otro tema que también divide bastante y fuerte a la coalición de gobierno, más que a la oposición tiene una fragmentación de facto estable en montones de cosas. No ha podido unirse desde la constitución del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y desde esa lógica, los intentos que han habido para tratar de acercar posiciones siempre han topado básicamente por la exclusión o el distanciamiento de algunos respecto al Frente Amplio, del Partido Comunista, y por lo tanto hablo de una fragmentación dada de facto. No era ese el caso, por lo menos en este segundo periodo del presidente Piñera, que había ordenado de alguna manera había ordenado toda la situación política bastante bien al comienzo de su gobierno, incluso invitando a distintos comités, a miembros de la oposición, lo que más fragmentó esa oposición. Y de pronto estamos hablando hoy día básicamente de posiciones encontradas
en la coalición de gobierno a diario por cualquier tema. El tema del postnatal lo acabamos de mencionar, pero sí que ponemos arriba de la mesa el tema de la posibilidad de que se pueda utilizar un porcentaje de los fondos de las pensiones, llegamos a lo mismo. Rápidamente tenemos posiciones bien fuertes y bien divididas, y que lo llevamos al nivel de alcaldes en términos del manejo de la pandemia, de la forma como se han entregado las cifras. Históricamente, desde que la pandemia partió, tenemos una vuelta de nuevo a un problema serio al interior de la coalición de gobierno. Marcela. Sí, no es un tema, no es monotemático el factor de discusión interna, a eso me refiero hoy día. No es monotemático, por eso yo sigo insistiendo, así como pegar la tecla del tema de la factura, y que es algo que es un punto de no retorno, y te lo planteo precisamente porque estás hablando tú de la oposición. Es bien interesante esto que sucede en la derecha, porque eso quiere decir que la derecha se está discutiendo a sí misma y está buscando su rumbo, su proyecto, su mirada de país, su norte. Y eso no lo vemos en la oposición. No hay. En la oposición lo único que vemos son agendas individuales y intentos de algunos de tratar de pegotear cosas. De hecho, los puntos de unión de la oposición, y es bien, lo hablaba ayer, de hecho, con dos fuentes del sector, y me planteaban que lo más insólito que ha pasado el último tiempo es que los factores de unión de la oposición están dados por el gobierno. O sea, el gobierno comete un error y eso hace que la oposición logre unirse por un par de semanas. Pero al poco andar ya se empiezan a descolgar, empieza que este quiere salir más, que quiere que su propuesta sea primero que la otra, andan preocupados los matinales. Entonces, la falta de liderazgo, de un liderazgo real, los presidentes de partido, y eso es lo que comentan en el Congreso, los presidentes de partido de la oposición son mera decoración, no tienen ningún peso político específico, no inciden, no marcan pauta, no lideran a sus propias bancadas. El poco poder que hay en la oposición está en el Congreso y está entre algunos parlamentarios. Entonces, por lo menos en la derecha, si uno lo mira desde fuera, por lo menos hay un proceso interesante de que están buscando su rumbo y su destino, de que están evolucionando un sector, y de que están buscando definiciones de qué es lo que son y qué es lo que entienden por ser de derecha. Algo que, como decías tú hace un rato, están años luz en la oposición. Bueno. Esto es algo que preocupa al interior de Palacio. ¿Tú has visto que se haya, de alguna manera, Hernán, tú que cubres el Palacio de la Moneda, hayas recalcado que de una semana a otra este tipo de situaciones no tienden a menguar, todo lo contrario, tienden a aumentar? Y por lo tanto, me imagino que debe ser materia de discusión, debe ser materia de reuniones ahí. O sea, hay que considerar que una vez que llega el gobierno de Sebastián Piñera, este segundo, se repitió una y mil veces que el mayor tesoro de Chile Vamos era la unidad, que ese era el mayor valor que tenían para presentarse frente a la ciudadanía, y ese es el gran problema que están teniendo ahora. Ahora, hay que hacer el punto, como lo decía Marcela, como lo decías tú, frente a una oposición que electoralmente y ante la ciudadanía está totalmente en el suelo. Lo de Chile Vamos sigue siendo un proyecto con posibilidad de reelección, así mismo se lo reconocen ellos mismos. Pero claro que el tema de la fractura ideológica ha sido tema siempre, pero ahora que se ha desatado electoralmente hablando, hay intereses electorales, por supuesto, hay intereses legítimos también, por supuesto. El tema es que los choques están demasiado a la vista. Y una de las personas que hace que estos choques saquen chispas siempre es precisamente el jefe del segundo piso de asesores de la Moneda. Estamos hablando de Cristian Larroulet, quien representa a esta derecha que desde la derecha social cuestionan como la derecha fáltica. Entonces es un espacio donde no existe y no va a existir mayor acuerdo y mayor relación de trabajo más allá del interés por la sostenibilidad del gobierno.
la figura de Cristian Larroulet saca demasiadas ronchas en la denominada derecha social, y la influencia que sigue teniendo y que no se ha movido desde iniciado el gobierno es un factor de disputa. Es cosa de seguir los cuestionamientos que siempre se hacen a las políticas y estrategias del gobierno, siempre terminan apuntando a la figura de Cristian Larroulet, un hombre que por esencia lo que hace adentro de Palacio es sostener el modelo a toda costa. Hay que recordar que la reacción que ha tenido el gobierno durante el estallido social y durante la pandemia tienen un denominador común, que es que en el aspecto social ellos van haciendo una entrega a cuentagotas, y eso es lo que le cuestiona a esta otra mirada de la derecha, a esta derecha que dominan fáctica, porque señalan no comprenden las necesidades de los tiempos y los contextos, sino que primero se sostienen a un modelo ya escrito y desde ahí ir sacando las políticas a cuentagotas para ver cómo se va resguardando primero el modelo y luego solucionando el problema. Marce, tú también cubres el Ejecutivo, así que me imagino que tienes opinión respecto del punto. Sí, Fernando, yo creo que lo más complicado que tiene el gobierno en este minuto, como tú mismo lo planteaste al principio del programa, es la dificultad para ordenar a su propia gente. En un periodo de crisis es fundamental que los gobiernos tengan sus coaliciones ordenadas, sus huestes coordinadas detrás de ellos para poder avanzar. Entonces este desorden complica en exceso al gobierno, sobre todo porque si bien hay algunos buenos elementos en el comité político que tienen bagaje, que tienen experiencia, que tienen solvencia política, hay un déficit real que no logran hacer este punto de cohesión, porque nadie podría hacerlo. Yo creo que no pasa porque, por ejemplo, estuviera Chadwick de ministro del Interior, que lograría ordenar el escenario, porque no sería así, porque como es algo mucho más profundo y es un contexto que ha superado a todo el mundo, y el gobierno efectivamente, porque nadie podía estar preparado para lo que estamos viviendo, no están bastante complicados. Además el gobierno pelea con algo que es bien complejo. A mucha gente le podría llamar la atención, pero efectivamente hay un sector de la derecha que encuentra amarillo a Piñera, que encuentra que Piñera es amarillo, que Piñera casi que es de centro izquierda y que le falta dureza. Entonces el presidente Piñera, la administración de Piñera oscila entre no tiene cómo dar en el gusto, por decirlo banalmente, a estos distintos mundos de su propio sector, y que lo complica, porque lo peor que le puede pasar al presidente Piñera, que también le pasó a la presidenta Bachelet en su minuto, que es cuando empieza a perder el respaldo de los suyos, porque los presidentes ganan cuando pasan la frontera de las votaciones propias de su sector y cooptan votación de centro. Cuando los presidentes bajan aprobación, por lo general pierden desde ese sector la aprobación, el apoyo que tuvieron inicialmente, y por lo general del sector más extremo de sus propias coaliciones. Pero cuando dentro de su propio núcleo duro empiezan a perder respaldo, en esta encuesta Criteria, Piñera bajó entre los votantes de derecha, bajó del 60 al 48%. El respaldo entre los votantes, entre la gente que se declara votante de derecha. Bueno, que ahí hay un punto que es bien interesante y que probablemente van a ser los historiadores quienes van a poder dar luces mucho más acabadas sobre el tema. El presidente de Piñera, o más bien Sebastián Piñera Echeñique, y para nosotros que venimos reporteando política, yo, pero desde muchos años, y ustedes también, harto menos que no, Fernando. Sí, harto menos que me dice, es verdad, harto menos que me Sebastián Piñera Echeñique siempre ha sido toda la vida una persona que genera anticuerpos dentro de su propio sector. Sí, pues. Lo generó durante muchísimo tiempo por su accionar en términos empresariales. Cuando él era senador y se produce la crisis de Enersis con las chispas y él aprovecha de generar presión para sacar un precio mayor
que el precio de los otros accionistas minoritarios. Eso fue brutal en un momento dado, en cómo lo trataron, en cómo lo dijeron. Pero él generó una capacidad que no tuvo ningún otro miembro de la derecha 2 veces, que era la posibilidad de que él podía conseguir más votos que otras personas en una elección presidencial. Sí, y la derecha que no tenía presidente desde Alessandri. Desde Jorge Alessandri, en términos de democracia, digamos. Él no tenía líder desde Jorge Alessandri Rodríguez. Vio en Sebastián Piñera, y muchas personas lo dijeron abiertamente, mira, este es el mal menor, pero es él la plataforma que permite que efectivamente se pueda ganar el gobierno. Y lo hizo 2 veces. Y nadie lo discute en términos de su legitimidad. Y lo hizo 2 veces. Pero cada vez que Sebastián Piñera Echenique ha actuado, sea como presidente o en su cargo particular parlamentario o como empresario, ha actuado en determinadas ocasiones con maneras que son controversiales desde su propio sector. Es muy fuerte. Cuando él cierra el penal Cordillera, cuando habla de los cómplices pasivos, lo trataron de traidor también, porque según mucha gente y sobre todo los almirantes y generales en retiro, habían hecho un acuerdo escrito antes de la campaña sobre determinadas situaciones. Y por lo tanto, para ponerlo en simple, cuando en la buena, mira, todos a Piñera le dicen upa, fantástico. En la mala sale la verdadera opinión, la opinión de estómago que tiene mucha gente sobre la persona de Sebastián Piñera Echenique, y se encargan, pero muy rápidamente, de lapidarlo, tan rápido como lo aplaudían cuando les permitía a su sector llegar a la moneda. Sebastián Piñera Echenique, Fernando, nunca ha sido una persona que genera indiferencia, ni en lo económico ni en lo político. A nivel empresarial, Piñera nunca ha sido una persona querida ni respetada por sus pares de partida. Como tú bien dices, fue considerado el mal menor y la única opción que tenía la derecha de llegar al poder 2 veces. Entonces se tragaron, comillas, se tragaron el sapo. Yo reporté esas 2 campañas presidenciales, entonces sé perfectamente lo que se decía de Piñera a sus espaldas o a regañadientas, de tener que aceptarlo. Hay una cosa que se llama el efecto centrífuga, y que tiene que ver que cuando alguien realmente tiene la posibilidad real de llegar al poder, se neutralizan todos los errores, todos los defectos y todas las críticas, porque la opción del poder y el poder en sí es mucho más poderoso que cualquier divergencia. Pasó también con Michelle Bachelet en la segunda campaña, cuando ganó por segunda vez el gobierno. Yo reporté esa campaña presidencial de Michelle Bachelet el 2013, y efectivamente los partidos hablaban pestes de ella. Los presidentes, sí, los dirigentes, los parlamentarios les cargaba, tenían pésimos recuerdos del primer gobierno, pero era la única opción de volver al poder. Y se alinearon todos. Por eso que al poco andar la presidenta empezó a quedar bastante sola, y se empezaron a notar las diferencias y se empezó a desarmar la nueva mayoría muy rápidamente, porque fue la opción de poder y no un proyecto político, el convencimiento en el proyecto político lo que los hizo ganar. Entonces en la derecha pasa exactamente lo mismo. Pero con Piñera hay un tema bien especial, y que una de las cosas que le critican a Piñera es que nunca se sabe lo que va a hacer ni para dónde va a ir. ¿A qué voy con esto? Piñera, les recuerdo que en los 90 Piñera era la cabeza de la llamada patrulla juvenil. Piñera fue líder de el ala liberal de Renovación Nacional. O sea, todo lo que estamos hablando ahora de desborde, de Marcela Sabat, de postnatal, de retiro de fondos de AFP, era lo que hacía Piñera y Alamán a principios de los 90, con otros temas, pero eran disruptivos para la derecha. Eran los que hablaban de que sí había que reformar la Constitución, que sí reconocían que hubo violación a los derechos humanos. Cuando sí, en temas políticos, centralicemos que eran temas políticos, no económicos.
pero era con lo que hacían ruido y marcaban la diferencia del resto de la derecha. Sí. Recuerdo que el gran hito político de los 90 en Renovación Nacional fue el Consejo General de Temuco del año 95, del Consejo General de RN, cuando el Consejo General acuerda institucionalmente que había que hacer reformas a la Constitución, y eso dejó la escoba en la derecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? El Piñera que gana la primera vez y que el que gana la segunda vez, les recuerdo que es el Piñera más parecido a un hijo perdido de Patricio Aylwin, un Piñera que es la esencia de lo que era el Piñera político, un Piñera de una derecha más de centro, de una derecha no tan ortodoxa, de una derecha en ciertos temas, sobre todo los valóricos, que no era confesional. Pero Piñera, cuando llega al poder, por lo general, y esa es la crítica que siempre le ha hecho Renovación Nacional, en el primer gobierno y en el segundo, es cooptado siempre por la UDI. Entonces, el Piñera se aleja de sí mismo y marca los acentos de su gobierno en un tono más gremialista que de Renovación Nacional, o que de sectores de Renovación Nacional a los cuales él siempre representó. Entonces, ahí se produce también un error, por eso que lo de los 40 años fue algo muy potente en el primer gobierno y le permitió a Piñera salir del fondo de las encuestas. El hito de los 40 años del golpe militar y los cómplices pasivos le permitió a Piñera marcar un punto de inflexión y empezar a subir en las encuestas y no terminar con el 20% de su gobierno como estaba en ese minuto, producto de las rebeliones en las regiones, producto del movimiento estudiantil, que fueron la perdición y su permanente dolor de cabeza en su primer gobierno. Sí, y por eso yo insisto, cuando tú tienes, uno podría decir, pero ¿por qué solamente hay una fijación con el presidente de la República? Bueno, porque cuando tú tienes situaciones que son inéditas, fuertes, que generan un temor y una incertidumbre en términos globales, tú te das cuenta que estás en un país donde prácticamente todas las facultades que pueden abrir puertas o abrir ventanas en términos de esa situación dependen del presidente de la República. No es una cosa aquí donde de pronto, porque tienes una cantidad de parlamentarios en el Congreso, van a salir todos ellos con ideas regias que van a transformarse en proyectos de ley. No, entre otras cosas porque el gran porcentaje de los proyectos de ley que pueden marcar una diferencia implican gasto presupuestario del Estado, y eso está prohibido que lo presenten los parlamentarios. Y por lo tanto tienes que tratar de convencer al Ejecutivo o al Presidente de la República, si no, no. Y si es que él no cree que sea conveniente hacer un postnatal de emergencia o los dineros de las AFP, como dijo Juan Sutil, son sagrados y no se pueden tocar, no hay nada que se pueda hacer bajo el esquema actual para poder tratar de empujar aquello fuera de la voluntad del Ejecutivo. Te lo puede vetar, te lo puede mandar al Tribunal Constitucional, te puede hacer un montón de cosas que no están en los resortes de muchas otras democracias con tanta facilidad. Y por lo tanto, el poder que se tiene, y por eso se mira tanto al presidente de la República en Chile, es salvaje. Entonces, de ahí viene esta situación donde la coalición de gobierno, cuando se estremece un poco, a diferencia de los, por ejemplo, sistemas semiparlamentarios, semipresidenciales o parlamentarios, donde tú tienes una situación tensa al interior de tu coalición de gobierno, bueno, tú generas una nueva mayoría, armas un sistema de adhesiones que te permiten tener una coalición afiatada que respalda al Ejecutivo en una instancia a futuro. Pero nosotros no tenemos esa posibilidad sino cada 4 años. Y esa es una discusión interesante de ver si es que acaso el sistema político podría estar en cuestionamiento en la discusión constitucional. O sea, debería ser parte de la discusión constitucional, porque definir una nueva constitución, y eso lo aprendí, o sea, lo tenía claro antes, pero se lo he escuchado a muchos constitucionalistas en seminarios y en charlas, es definir una nueva estructura del poder.
Sí, pues, sí, eso es lo que hace una constitución, básicamente distribuye poder. Exacto, entonces por eso se entiende que sectores políticos y empresariales están se resisten, están alineados en la opción del rechazo. ¿Por qué? Porque eso les va a modificar. Una nueva constitución tiene que modificarles su estructura y su metro cuadrado que más que un metro cuadrado, de poder político o económico. Entonces esa discusión tiene que estar, va a ser, a lo mejor no se va a llegar a nada y se va a llegar a lo mismo, pero que se va a pasar por esa discusión del excesivo presidencialismo de este país, del hiperpresidencialismo, de un sistema unicameral o de mantener un sistema bicameral, de cómo el presidente a lo mejor no tenga tanta facultad y se distribuyan en el tipo de organización del país que tengamos, que a lo mejor más poder para los intendentes, no tengo idea. Pero eso tiene que ser parte de esa discusión. Como también tiene que ser parte de discusión, que es lo que tú mismo estás diciendo ahora, Fernando, en este sentido de el rol del Estado y el tipo de Estado. Lo que ha quedado claro en esta pandemia es la precariedad en la que vive la gente en este país, lo desprotegida que está la gente en este país. Si todas las soluciones pasan por ir al fondo de cesantía y en el fondo sobrevivir con la plata de uno mismo, pues el Estado no te protege. Cuando se dijo que el Estado sí te iba a proteger, porque en estos 30 años se creó el auge, se creó el fondo de cesantía, se crearon una serie de cosas y se supone que si te enfermabas el Estado te cuida, se supone que si perdías la pega el Estado te cuida, pero eso no es así. Entonces, en ese proceso constituyente también tiene que estar de base, por eso que es importante, no es que uno vaya a comer constitución al día siguiente del plebiscito, ahí con la constitución al supermercado a comprar, pero la constitución tendría que definir el tipo de Estado que vamos a tener y el papel que va a jugar ese Estado para protegernos como ciudadanos en momentos complicados. Y quedándonos 4 minutos, Hernán, ¿cuáles son las discusiones en términos de la salida de este impasse que se está viviendo en algunos, y particularmente en Renovación Nacional? Por cierto, una forma de salir del impasse es a ver cómo se resuelven las elecciones que van a tener en Renovación Nacional. Pero eso falta tiempo y esto está calibrándose básicamente día a día. Y tú ves que se aprueba el postnatal de emergencia en la Cámara de Diputados y eventualmente lo puede vetar el presidente en cualquier momento dentro de los próximos días, y eso va a generar una discusión probablemente más ácida y más profunda al interior de la coalición de gobierno. No, o sea, en estos momentos el oficialismo está totalmente revuelto. Ha sido un pequeño mapeo de las peleas internas que existen, que son de difícil sanación rápida, por decirlo de alguna manera. RN y la UDI están en el tema de los alcaldes, este eventual o no veto que pueda poner el gobierno. Ese es el otro tema, claro. Ahí tenemos a RN y la UDI peleados a muerte con Evópolis. Tenemos también en el caso de la materia de proyectos inconstitucionales, es Evópolis junto con la UDI quienes han cargado la mano a Renovación Nacional en los últimos 6 comités políticos. Está el tema de que Desbordes y Jacqueline Van Rieselberghe no se pueden ver. El tema de que Briones y Blumel estén sobre representados en el comité político es un tema que no va a dejar tranquilo nunca a Renovación Nacional y a la UDI. Todo esto mezclado con el tironaje de la extrema derecha. O sea, en este momento el gobierno tiene un cóctel para dar y regalar. Así como lograr alinear las huestes, yo no sé qué bandera tiene que poner el presidente Sebastián Piñera para que todos se sienten y se pongan en disposición de él, por lo menos. Y volvemos a la conversación que teníamos antes, la discusión es tan profunda del mundo, cómo se está pensando la derecha y hacia dónde tiene que apuntar, que cada uno de estos proyectos toca en algún punto la clave de esta discusión, porque el tema de abrir o no las FP es un tema casi de ortodoxia. Estamos hablando de si había que reaccionar antes mirando el apoyo social antes que sostener la economía. También es un tema de cómo se está pensando la derecha. Cómo actúa el gobierno obviamente tiene que ver también con cómo está ordenada la derecha. Si va a presentar un veto es si es que tiene seguro el apoyo del oficialismo o no, y no lo tiene, y
y después de que los presidentes le dicen tenemos todos los votos, al día siguiente sale un parlamentario diciendo que está en disposición de reflexión. Entonces, para el gobierno la cosa está muy, muy complicada porque el oficialismo se está entendiendo muy poco entre ellos mismos. Y brevemente, Marcela, ahí todavía, yo escuché la intervención que hizo Hernán ahí, todavía hay una discusión sobre la correlación de fuerzas al interior del Comité Político de la Moneda, porque tú mencionaste a Ignacio Briones y a Gonzalo Blumel, que son los dos de Bópoli, que es el partido más chico de los tres, y por lo tanto, pero todavía hay conversación respecto a que está sobre representado de Bópoli. ¿Es un tema? Lo que pasa que ahora en Renovación Nacional no, la presencia de Monkever aplacó eso, pero en la UDI nunca van a estar conformes con que Bópoli haya reemplazado y haya ocupado los lugares más importantes del gabinete. Eso es algo que no es algo que lo vayan a aceptar. Pueden quedar o más tranquilos o pueden replegarse, pero eso es algo que nunca van a aceptar, y por eso que han defendido otros ministerios que consideran doctrinariamente estratégico, pero no tener para sí el Ministerio del Interior es algo que nunca lo van a aceptar. Te recuerdo lo que pasaba con la democracia cristiana en los gobiernos de la Concertación de la Nueva Mayoría, que reclamaba para sí siempre el Ministerio del Interior por su condición de partido mayoritario, además de la coalición. Y cuando muchas gracias a Hernán y Marcela, cuídense y nos encontramos la próxima semana. Que les vaya bien. Cuídate, que estés bien, chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.